Hermanos, les invito a buscar en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, los primeros 6 versos. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Y como ustedes recordarán, este mensaje, la primera parte la expusimos el domingo anterior, hablando de la lucha espiritual en los últimos tiempos. Y quiero leer allí nuevamente las palabras de Primera de Juan, capítulo 4, del 1 hasta el 6, donde dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos. Señor, en este momento estamos pidiendo tu ayuda para exponer tu palabra, y que seas tú, Señor, quien nos uses para tu gloria. Confiamos que estarás con nosotros y que tú hables a tu pueblo. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bueno, este pasaje, como dijimos, nos registra la lucha, ¿verdad?, entre el espíritu del anticristo y el espíritu de los hijos de Dios. El espíritu del anticristo se caracteriza por negar que Jesucristo ha venido en carne. El espíritu de Dios, o el espíritu de Dios, de los hijos de Dios, es aquellos que confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y están describiendo una batalla, una lucha. Y decíamos en el mensaje anterior que hoy vivimos en un tiempo de antagonismos muy agudos, que se hacen cada vez más fuertes, más críticos, que tienen su repercusión en la historia de la humanidad, que la dominan. Y finalmente son atribuidos al más profundo antagonismo entre el Dios del cielo y el diablo, que obra en los hijos de incredulidad. Y como decíamos, esta gran batalla comenzó desde el jardín del Edén. Es más, mucho antes, cuando el diablo decidió hacer su propia voluntad y se rebeló contra Dios. En el huerto del Edén, allí entró la serpiente, tentando a Eva. Y Eva comió del fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entró el pecado en la historia humana e inmediatamente Dios promete un redentor en Génesis 3:15, donde se habla allí de aquel que vendría de la simiente de la mujer, y describe la palabra, la batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Una guerra que no ha terminado y que no terminará hasta que el Señor venga, y el diablo con todos aquellos que le siguen serán lanzados al lago de fuego, como dice el libro de Apocalipsis, y allí serán atormentados día y noche. ¿Cómo se manifiesta este antagonismo hoy? Recordamos que el ministerio de la iniquidad se manifiesta, como dijimos, en 3 grandes movimientos. El materialismo, en el ámbito del cuerpo, o sea, de la carne. Estuvimos hablando del daño que hace el materialismo, cómo hay muchas personas que le están rindiendo culto al materialismo y se han ido alejando de Dios. El racionalismo en el ámbito del alma, el espiritismo en el ámbito del espíritu, y mencionábamos que había muchos más con la terminación de ismo, pero que solamente nos íbamos a referir a 3. En el mensaje anterior nos referimos al materialismo, y en este mensaje vamos a estudiar, vamos a mencionar los 2 restantes. El racionalismo. La palabra latina, ratio, significa intelecto y entendimiento. Por lo tanto, el racionalismo es una mentalidad que solo reconoce el pensar intelectual y racional como verdadera enseñanza de conocimiento. De esto nacen las opiniones, las críticas, los juicios influenciados y formados por el racionalismo,
Y es bueno que el ser humano se desarrolle, que el ser humano adquiera conocimiento, que el ser humano se prepare para servir en este mundo. Pero a veces cuando hay personas que hacen del conocimiento, de la sabiduría humana, su meta, caen en la vanidad y caen en el pecado de olvidarse de Dios, se envanecen. Y creo que ese conocimiento sin Dios hace lo que dice la palabra allí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 12, donde dice la palabra de Dios, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Sobre todo cuando usted hace allí del conocimiento la meta de su vida y llega a envanecerse. Salta a la vista que el ateísmo y el dominio de las fuerzas naturales en nuestros días van de la mano. Van de la mano. Muchos científicos hoy son ateos. El científico moderno ya no cree que la inteligencia y la capacidad de descifrar los misterios del universo son dados por Dios. Yo creo que un verdadero científico, la verdadera ciencia, al final siempre va a encontrarse con el Creador, con el Ser Supremo, con el Dios Creador de los cielos y de la tierra. Por eso hay una falsa ciencia. Quiero que leamos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 20, segunda Timoteo, capítulo 6, verso, o primera, 6, 20, primera a Timoteo 6, 20, donde dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, vacías, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, hay algunos que llaman ciencia, y no es más que falsedad, porque la verdadera ciencia, la ciencia genuina, no lleva más al hombre a otro lugar que al mismo Creador. Grandes científicos como Newton, Pascal, eran hombres que creían en Dios de verdad, que vieron en la naturaleza la grandeza del Creador. El científico moderno atribuye a sí mismo la actitud y el entendimiento para gobernar las fuerzas naturales, más allá del entorno de la Tierra hasta lo más lejano del espacio interplanetario. En los modernos adelantos científicos, en adelantos tecnológicos, a menudo nos recuerdan las palabras que aparecen en el libro de Isaías, en el capítulo 14, Isaías 14, 14, donde dice la palabra del Señor, Isaías 14, 14, donde allí el mismo diablo habló: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El hombre hoy en día planifica, organiza viajes, y cada vez el hombre trata de llegar lo más lejos posible, pero se olvidan de que hay un límite, que hay una línea que no pueden realmente cruzar. Cuando el ser humano comienza a mirar el mundo que le rodea, no va a haber otra cosa que la huella del Creador. Es cierto que nadie se convierte mirando el mundo, mirando la creación. Uno se convierte escuchando el Evangelio de Jesucristo, pero por medio de las cosas creadas el ser humano puede llegar a tener conocimiento de que hay un Creador, de que hay un Dios. En Romanos capítulo 1 dice la palabra de Dios, Romanos 1 del 18 en adelante, ahí podemos leer, dice: porque la ira, bueno, hablábamos de esto en la mañana, ¿verdad? Hablábamos del límite a la paciencia de Dios. ¿Y cuántas veces la palabra habla de la ira de Dios? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice allí el verso 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Mirando la creación, mirando el mismo cuerpo humano, uno tiene que ver allí la huella del Creador. Dice, de modo que no tienen excusas. No hay ser humano en esta tierra que diga, no, Dios, que realmente sea honesto, que no pueda, que no reconozca que hay un Creador. Pero dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, la vanidad de los razonamientos humanos. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. Y ahí está el racionalismo también. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la audacia del intelecto humano, que no quiere tomar en cuenta a Dios. Hoy también se difunde en el pensar sobre Dios, la Biblia y el camino de la salvación a través de Jesucristo. Hoy podemos hablar de una teología ateísta que se apodera de la Biblia y la despedaza. ¿Cuántas personas no hay por ahí que toman las Escrituras y la mutilan, las tuercen, como dice la Pedro, para su propia perdición? Y usan pasajes por aquí, pasajes por allá, los sacan de contexto, y a veces los versos de las Escrituras, los grandes milagros, los consideran por medio de explicaciones racionales y muy humanistas. O sea, despedazan la Biblia. En muchas escuelas y universidades hoy se oye hablar de burladores que quieren derribar a Jesucristo de la cruz y niegan la resurrección de Jesucristo. Y por ahí dicen, no puede ser verdad que Él vive. En el pasado la gente conocía una duda que solo con temor y angustia dudaba. Pero hoy está la seguridad llena de mentira, que lanza su no contra la palabra de Dios, contra Cristo, contra Dios. Nos damos cuenta realmente de cuán alto es el porcentaje de profesores en las escuelas y en las universidades que le quitan sistemáticamente a nuestros jóvenes la fe en Dios y en la Biblia, tratando de sembrar en ellos la incredulidad. Eso es muy común hoy y es un trabajo muy sutil que está haciendo el diablo, envenenando la mente de los jóvenes con el ateísmo, con el materialismo, el racionalismo, el humanismo. Bueno, en Cuba, por ejemplo, ¿no?, estaba el problema del comunismo, una ideología diabólica que trata de arrancarle del corazón de las personas la fe en Dios. Y desde que iban a las escuelas, era constantemente enseñándoles ahí que Dios no existe. Y tú no tenías que sufrir esas consecuencias. Pero el peligro no se acaba. Acá cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero es el mismo diablo. El mismo diablo tratando de arrancar la fe del corazón de muchas personas. La ciencia actual trabaja vastamente sin la Biblia, sin Dios y sin el Espíritu Santo. Ni qué hablar de la sangre derramada de Cristo Jesús. El sustituto para Dios es la razón humana y su religión es la autosalvación. También en América Latina tuvieron entrada ya hace tiempo frases como ámate a ti mismo, di sí a ti mismo, sálvate a ti mismo. En cuanto a lo último, eso de sálvate a ti mismo, muchos caminos son demostrados, como por ejemplo el yoga, la autosugestión, la meditación trascendental, la terapia grupal, y podríamos seguir hablando. Y de hecho muchas de estas técnicas las han tratado de mezclar. Fíjense, el diablo es el gran falsificador, el gran engañador, el mentiroso, y él trata de mezclar y crear, como se podría llamar, híbridos, ¿verdad?, para confundir a las personas. Y muchas de estas técnicas que tienen un origen bien oscuro, las tratan de mezclar con cosas de la palabra de Dios. ¿Podemos nosotros, en este país,
en este llamado occidente cristiano, realmente decirnos cristianos? Según mi conocimiento, ya hemos pasado hace tiempo la era del espíritu anticristiano. Estamos ahí bien. Lo que hoy se manifiesta es la apostasía. Quiero que leamos allí lo que dice la palabra en la segunda carta a los Tesalonicenses. Bueno, este versículo es muy conocido en estos últimos tiempos, lo hemos estado leyendo mucho. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y verso 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos en la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, antes que el anticristo final se revele y se manifieste a la humanidad, que ocurrirá después del rapto de la iglesia, sí, la palabra de Dios enseña que han de venir muchos anticristos. Y han habido muchos tipos de anticristos y seguirán hasta que ocurra el rapto. Lo cierto es que ese espíritu del anticristo está en nuestro mundo. La palabra que le describe es la rebeldía, la oposición contra todo lo que sea Dios. Dice la palabra, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Con esta apostasía es aludida a la cristiandad sin Cristo de los últimos días, que espiritualmente está vacía, hueca, muerta, y por lo cual se puede comprometer fácilmente con todo lo que es igualmente vacío, hueco y muerto. El diablo está formando la iglesia apóstata, la gran ramera. Vamos a hablar un poco después de lo que dice el libro de Apocalipsis de la gran ramera, pero lo que sí podemos decirle, hermanos, es que la apostasía, la iglesia apóstata, la está creando el mismo diablo. Cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, va a quedar una iglesia, si se le puede llamar de esa manera, que va a estar formada por todos aquellos apóstatas, todos aquellos que usan el nombre de Dios, que hablan de la Biblia, pero que realmente no han nacido de nuevo. Y eso lo vemos hoy, vacío, hueco, muerto. Mas ahí vemos en los últimos tiempos la formación de una figura que es la contraposición a la esposa del Cordero, y es la gran ramera, la madre de toda prostitución y de todas las abominaciones de la tierra. En el libro de Apocalipsis, quiero que leamos allí, en el libro de Apocalipsis, en los versículos del 1 al 5 del capítulo 17, allí la palabra de Dios anuncia la destrucción de Babilonia. Este pasaje habla de la gran ramera, la sentencia de la gran ramera. Apocalipsis 17 y 18 describe los juicios de Dios en todas sus formas. Dichos juicios serán sobre la enemiga de antaño, Babilonia la grande. Al final de la tribulación, el diablo ha usado la religión idólatra, el gobierno y el comercio como sus principales agencias para engañar a la humanidad. Todo será destruido justo antes que Cristo regrese a la tierra. La caída de Babilonia ya se había anunciado en Apocalipsis 4:8 y su condenación ya ha sido certificada. Ahora que aparece en escena la Babilonia política y eclesiástica, Juan completa la información. La bestia representa al gobierno y la mujer es la religión. Ambos se oponen a Cristo y su reino. Dice la palabra, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande,
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo que sí sabemos es que hoy, junto con que el resplandor de la iglesia del Señor y la existencia de la iglesia sin mancha y sin arruga, existe una iglesia que fornica. Una iglesia, como lo dice la palabra, la madre de las rameras y de las abominaciones, donde para muchos es un cristianismo superficial, falso. Mucha gente hoy usa el nombre de Dios y la palabra de Dios, pero no sale más que de labios de personas que no han experimentado un verdadero nuevo nacimiento. Usted, sin darse cuenta, si no obedece la Biblia y no entiende lo que es el nuevo nacimiento y no acepta el desafío de Dios para su vida de no conformarse al mundo, puede estar preparando el terreno para esto. La iglesia de Jesucristo le es confiado el testimonio del Espíritu Santo. Atestigua que la Biblia es la palabra de Dios. La iglesia del Señor cree en la inspiración de las Escrituras. Creemos que toda la palabra de Dios es inspirada. Creemos en la vigencia de la Biblia. Escuchen bien, en la vigencia de la Biblia. La palabra de Dios nunca va a perder vigencia. Y cuidado, hermano, jamás debemos sustituir la enseñanza de la palabra de Dios por ninguna otra cosa, porque podemos caer en pecado. No podemos poner al nivel de la Biblia nada más. La Escritura y solo la Escritura. Nosotros a veces, los seres humanos, nos llenamos de tantas ideas, ¿verdad? Tenemos tantas magníficas ideas, pero mucho cuidado, no podemos mutilar las Escrituras, ni tampoco agregarle. Lo que nosotros necesitamos para vivir como cristianos está aquí. Lo que nosotros necesitamos para vivir como iglesia está aquí. Lo único que tenemos que hacer es regresar a esa fuente, alimentarnos cada uno. Si nosotros nos dejamos guiar por la Biblia, entonces seremos verdaderamente un pueblo de Dios unido. Y la oración de Juan 15 será una realidad. Cuando dice la palabra también, haya pues en vosotros, en Filipenses, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la misma mente. Y para tener la mente de Cristo tenemos que tener una mente que nos dejemos guiar por la palabra. Creemos en la Biblia, creemos en la inspiración de la Biblia, creemos en los milagros de la Biblia. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios, es que la Biblia es palabra de Dios. Todo ha sido inspirado por Dios. Y tenemos que mantenernos en esa firmeza, porque siempre, desde que el Señor fundó la iglesia, hubo un grupo que estuvo creyendo estas verdades. Llámese como se llamara. Siempre hubo un grupo apostatando, un grupo abandonando las verdades genuinas del cristianismo. Y así surgieron religiones falsas. Pero siempre hubo un grupo, llámese como se llamara, que se mantuvieron creyendo en la totalidad de la verdad de Dios. El racionalismo, el llenarnos de pensamiento, la sabiduría humana, separados de Dios, nos puede llevar por un camino peligroso. Yo creo, hermanos, que la verdadera sabiduría viene de Dios. Como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nosotros creemos que una persona se puede preparar y puede estudiar una carrera, leer buenos libros, pero siempre recordando que no son más que medios que tenemos para darlo al servicio del Señor. Pero cuando nos llenamos de vanidad y creemos que sabemos muchos, y entonces comenzamos a alejarnos de la palabra de Dios, ahí es donde está el peligro. Donde está el peligro. Quiero mencionar rápidamente el tercer enemigo. La tercera manifestación del ministerio de la iniquidad, el espiritismo. Mientras que el materialismo busca un sustituto para Dios en la materia y el racionalismo quiere sustituir al Señor Jesucristo por la razón o por la autosalvación, el espiritismo pretende sustituir al Espíritu Santo por el espíritu de abajo, por los demonios. ¿Cuántas cosas hoy son dirigidas realmente desde abajo? Existen dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo. Cada uno de ellos tiene un ejército. Las huestes celestiales, ángeles, querubines, serafines obedientes, el ejército de Dios. Sin embargo, las huestes de las tinieblas se componen de ángeles caídos y desobedientes, del diablo y los demonios. Y en estos tiempos finales,
se ha ido intensificando la actividad demoníaca. La Biblia nos dice que el reino del maligno, justamente, tanto como debemos saber para poder reconocer sus señales, para guardarnos y poder luchar contra él. En el libro de Efesios, allí la palabra de Dios nos dice en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta gran lucha se libra hoy en cualquier campo. Sobre todo, nosotros como cristianos la podemos experimentar aún dentro de nuestras propias iglesias, porque Satanás quiere destruir. El diablo quiere crear celos, contiendas, disensiones. Hace su obra. Las huestes de las tinieblas tratan de ponernos en jaque mate. Por esto la atmósfera tantas veces está llena de todo lo malo, lo oculto, lo satánico. Este reino del diablo y sus demonios hoy tiene su apogeo, en especial bajo la juventud. ¿Cuántos jóvenes hoy van en una carrera desenfrenada hacia el infierno, practicando el consumo de drogas, inyectándose drogas en las venas? Y la juventud cada día más desesperada. En muchos lugares hoy el diablo está festejando sus triunfos, pero el tiempo está cerca, en el cual le será dado un poder ilimitado a él, al diablo y sus demonios. Pronto se abrirá, tal como dice la palabra, el pozo del abismo. Miren, va a haber un momento, y lo dice la profecía bíblica, si hoy realmente estamos horrorizados ante las cosas que están sucediendo, quiero que lea el libro de Apocalipsis en el capítulo 9. Vamos a buscar ahí Apocalipsis capítulo 9, los versos del 1 al 11, donde se describe cuando el pozo del abismo se abre y demonios comenzarán a hacer su obra en esta tierra, donde van a estar limitados únicamente por el tiempo, pero sin restricciones. Apocalipsis 9 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, sino a cosa verde alguna, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Al parecer, cuando uno comienza a leer esta escena, langostas venenosas, criaturas que pican como escorpiones, cuyas picaduras hieren a las personas durante 5 meses, pero que por piedad no las pueden matar. Estos seres tienen un rey que se llama Apolión, destructor. Muchos creen que será una horda de demonios que infestarán a la gente durante la tribulación. Y sobre todo el versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. La actividad demoníaca, si pudiéramos resumir estos versículos, lo que tratamos de decir es que la actividad demoníaca se va a intensificar de una manera increíble durante los días de la tribulación. Pero hoy ya las condiciones están creadas, hermanos. Creadas. Las ideologías diabólicas que se han ido intensificando, ideologías ateas, ideologías donde Dios no aparece en ninguna parte, y que ha ido tomando terreno increíblemente, sobre todo en nuestros pueblos de América, ¿verdad? Donde uno pensaba que ya el comunismo iba a desaparecer, y comienza uno a ver cómo vuelve a levantar su fea cabeza. Y no solamente en América, la antigua Unión Soviética, ¿verdad?
aquel imperio que parecía que ya. Mucho cuidado, mucho cuidado. Las ideologías y religiones que consciente o inconscientemente adoran al diablo, hoy tienen un nuevo poder y todos están clamando para sí el gobierno mundial, como por ejemplo el Islam. El islamismo niega que Jesucristo es hijo de Dios. Por lo tanto, si le aplicamos primera de Juan 4, del 1 al 3, sabemos que el islamismo, que todos sabemos las consecuencias que ha traído los más extremistas dentro de este movimiento, sobre todo por la vinculación con el terrorismo, sabemos que es un espíritu falso. Los musulmanes no están adorando al Dios verdadero, al Dios vivo. No importa lo que ellos digan, lo que están adorando es un Dios falso. Alá no es Jehová, Alá no es Dios, el Dios que nosotros creemos. No podemos creer esa mentira. Por eso, hermanos, los misioneros que trabajan entre los musulmanes, le hace falta tanto poder que el pueblo de Dios interceda para poder permanecer fieles y firmes en esas circunstancias. Si a veces a nosotros se nos hace difícil predicarle el evangelio a las personas en nuestro país, con todas las oportunidades, póngase a pensar en las circunstancias tan adversas, en países donde reina esta religión. La idea de la tolerancia es una idea completamente extraña al Corán. Si usted ha tenido en sus manos alguna vez el Corán o ha leído algo o conoce lo que enseña el islamismo, es de hecho su negación. No son tolerantes. Y si no son tolerantes, uno tiene que saber con quién está tratando. No hay tolerancia islámica. Cuando el Islam ha crecido, lo ha hecho a través de la espada, la destrucción, destruyendo la cristiandad, no dejando del pasado otra cosa que ruinas, muerte y destrucción. Ellos creen en la llamada Guerra Santa. Y en esa Guerra Santa tienen como meta exterminar a los judíos y a los cristianos. Son infieles, son enemigos del islamismo. No hay entendimiento posible con ellos. Si usted está creyendo que puede haber entendimiento, miren, la realidad es, y no es que nosotros estemos abogando en una posición política ni mucho menos, pero la realidad es que para Israel es imposible entenderse con los árabes. Es imposible, porque son dos dioses totalmente diferentes. Nunca, escuchen esto, le han perdonado a esta nación que en el medio del territorio donde están estas creencias oscuras, donde están estas enseñanzas tan alejadas de la verdad de Dios, exista un país que crea en el Dios verdadero y sobre todo que practiquen la democracia, sobre todo por las prácticas que ellos tienen. Ahora, quería explicarle algo. Israel tiene que arrepentirse, tiene que aceptar a Jesucristo. Los judíos que hoy se están muriendo van al infierno, aún con todo el pueblo de Dios y con todo lo que crea en Jehová. Tienen que recibir a Cristo. Sabemos por las profecías que al final se volverán a Dios. También en el occidente y en este país, el Islam intenta con vehemencia colocar sus pies. En Europa las mezquitas surgen como hongos. Naturalmente debemos amar a estas personas como tenemos que amar a todo el mundo, porque la Biblia lo enseña. Pero la doctrina que ellos sustentan, escuchen bien, las tenemos que odiar, rechazarla totalmente, porque son doctrinas falsas. Y esto tiene que ver, en realidad, a quién están adorando ellos. A espíritus mentirosos y engañadores, a espíritus falsos. Ahora, hay otro tipo de espiritismo hoy que tiene mucha fuerza. Y estoy usando la palabra espiritismo porque a veces la gente generalmente piensa en el espiritismo cuando usted va a ver a un brujero o a un espiritista a consultar los supuestos espíritus que no son más que demonios. Es el culto que se le rinde hoy a María, que no es más que espiritismo, porque María murió, estará en el cielo, pero su espíritu no anda vagando como muchos enseñan. Los muertos no se pueden comunicar con los vivos, ni los vivos con los muertos.
cuando una persona muere en este mundo, va al cielo o va al infierno, en base a la decisión que haya hecho mientras esté vivo. No es posible comunicarse con los muertos. Los medios no es más que una gran mentira del diablo. Y mucha gente se cree que cuando va a ver a uno de estos medios, a quien está viendo es hablando con el muerto. No es más que un demonio. Hasta hoy todavía no ha resucitado, como muchos dicen y sostienen, en contra de la doctrina bíblica. Por lo tanto, el que adora a María o a los santos, este adora a los muertos. Y desde el punto de vista de las escrituras, es espiritismo. Las supersticiones. Podríamos estar mencionando muchas cosas en esta noche. Los azabaches, las cabezas de ajo en los bolsillos, el trapito rojo. Yo no sé si aquí todavía lo practicarán. Yo he contado muchas veces lo que me sucedió una vez allá en Consolación. De pronto veo a la niña, una niña preciosa, hija de una miembro de la iglesia que la llevan al templo. Y cuando la miro, le habían enganchado un azabache. Y ahí no me pude aguantar. Llamé a la madre y le dije, ven acá, ¿qué cosa es eso que tú le enganchaste a tu hija? No, porque esa es mi mamá. ¿Pero de quién es hija? ¿Tuya o de tu mamá? ¿Cómo tú, cuando uno se pone a analizar estas creencias, cómo tú le vas a entregar el cuidado de tu hija a una piedra, oí la historia de alguien que se desprendió un azabache y por poco se ahoga con un alfiler. Cosas pero hay mucha superstición, muchísima. Una vez fui a visitar a una señora. El hijo me recibió en la puerta. La señora, yo era seminarista. La señora era miembro de la iglesia, supuestamente había aceptado a Jesucristo. El hijo me recibió en la puerta y estaba borracho. Y me dice, ¿a quién viene a ver? A mi madre. Mi mamá no es cristiana. ¿Qué va a ser cristiana? Si mi mamá tiene ese cuarto lleno de santos. Yo conozco a los borrachos y he visto que a veces son muy sinceros, porque pierden la vergüenza. Y aquel hombre vomitó, como se dice, se destapó todo lo que sabía de su mamá, en el sentido de me dijo, ella tiene eso yo no es santo, yo no sé qué cristiana es ella. Y bueno, yo me fui de allí, no pude ver a la señora. Después el esposo de la señora trató de arreglar las cosas y me dijo, no me haga caso, es que mi hijo no es el único que hace sufrir. Pero lo cierto es que con el tiempo se demostró que aquella mujer que supuestamente había aceptado a Jesucristo todavía estaba en la idolatría. En la idolatría. Hoy podemos hablar de las lecturas del horóscopo. Hermano, si usted va a encender la televisión y le sale alguno de esos personajes, apáguelo, cambie el televisor. Porque ¿qué hace usted escuchando esas cosas? Y hay personas que se dejan llevar por esas mentiras del diablo que no son más que mentiras. Hay que tener muchísimo cuidado. Aquellos que van a consultar a divinos o a divinas, supuestas personas que saben lo que va a ocurrir. O están aquellos que salen a comienzo de año o a fin de año para pronosticar lo que va a suceder en el próximo año. Y comienzan a decir allí cosas y mentiras y hay gente que se las cree. Ahora, ¿por qué hablo todo esto, hermano? Porque en estos tiempos finales esto ha ido en aumento y seguirá en aumento, hermanos. Hay una actividad satánica muy grande, pero frente a eso, nosotros estamos llamados a confiar en el Señor. Jesucristo tiene todo el poder. Como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la Biblia enseña claramente que el diablo está sentenciado, está condenado. Y cuando uno lee el libro de Apocalipsis, sabe cuál es el final que le espera. Jesucristo es el Rey victorioso, que al final vencerá sobre todos sus enemigos. Cualquiera que lea la Biblia y que lea el libro de Apocalipsis, sabe que hay un final victorioso para los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en estos tiempos, hermanos? Ir a la palabra, ir al Señor, dedicar más tiempo a cosas espirituales. Si usted sabe que está viviendo en un terreno o en un país que se ha declarado la guerra, usted toma ciertas medidas, pues sepa que usted en el orden espiritual está viviendo en guerra. Y si está viviendo en guerra hay que tomar las armas que el Señor nos ha dado. En Efesios capítulo 6 está. Yo solamente quiero mencionarles dos que son grandemente descuidadas por la iglesia hoy. Número 1, la lectura de la palabra del Señor.
cristianos que realmente no leen la Biblia. No leen la Biblia. No la leen ni siquiera una vez a la semana. Hay algunos que solamente reciben de la Biblia lo que escuchan en la clase de la escuela dominical. ¿Y cómo uno se da cuenta cuando los escucha hablar, hermanos? Porque hay personas que dicen tremendos disparates. Como me dijo una vez una hermana, no, porque la Biblia dice tal cosa, y disparó aquello. Y yo decía, bueno, me pasé toda la tarde tratando de ver dónde decía eso la Biblia. Pero lo cierto es que es así, es un desconocimiento general. Uno como pastor lo puede comprobar. Cuando predicamos la palabra de Dios, si se acaba el sermón, si yo me paro ahí en la puerta y decido al primer hermano que venga a saludarme, bueno, vamos a esperar, no después que se acabe el sermón, al próximo domingo, hermano, ¿se acuerda de que yo prediqué el domingo pasado? Sé que voy a sufrir una gran decepción. Bueno, no una gran decepción, porque lo espero. Van a haber muchos que no saben ni de lo que prediqué, ni de qué versículo hablé. Y otros, como me ha pasado muchas veces, que lo único que se acuerdan del sermón fue la ilustración que usé. ¿Verdad? Óigame, como me decía un hermano, cada vez que salía me saludaba, óigame, qué bueno estuvo eso, pastor, y lo que se acordaba era de la ilustración que yo había usado, o la anécdota que conté, eso era lo que se acordaba. Y cuando uno mira a la congregación se da cuenta, mientras uno está hablando de la palabra de Dios, mientras uno está leyendo la Biblia, por el rostro uno se da cuenta quiénes realmente están interesados y quiénes no. Como hermanos que he visto que cuando uno está predicando están. Ahora, uno comienza a contar una historia, porque por naturaleza somos chismosos. La verdad. Y si uno no dice el nombre de la persona, ¿quién será? ¿Por a quién habrá dicho el pastor eso? Pero lo cierto es que esto es una realidad muy triste. Hay muy poco interés en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hay un gran desinterés en la oración, como vida familiar, en la vida familiar y en nuestra vida como iglesia. Yo les pregunto, ¿cómo podemos nosotros ganar batallas si no estamos orando ni leyendo la Biblia? Cuando la iglesia deja de orar y leer la Biblia es cuando el diablo se mete, ¿verdad? Porque cuando uno está dependiendo de Dios y tiene una relación con el Creador, uno se hace más tolerante. No es que las cosas cambian, ni que nosotros nos volvemos ángeles de la noche a la mañana. No es que cuando yo estoy leyendo la Biblia y estoy orando, soy más tolerante de mi hermano, tengo más paciencia y otros tienen más paciencia conmigo. Sigo siendo la misma persona, pero lo que antes me hería con una facilidad tremenda, ahora no me hiere tanto porque no me estoy dejando llevar por la carne, sino por el Espíritu. Se me hace más fácil perdonar. Se me hace más fácil no guardar rencor. Se me hace más fácil ir a donde está aquella persona que quizás esparció un rumor de mí, me ofendió, llegar y saludarle. Nos volvemos más tolerantes porque es el Espíritu el que hace la obra en nosotros. Pero sin embargo, cuando dejamos de hacer estas cosas, es como si estuviéramos viviendo en un campo lleno de minas. Por cualquier tontería, explota una mina. Y cualquiera de esas minas puede dividir una iglesia. Al final, el que va a ganar es el diablo. Porque miren, les voy a decir algo. Cuando una iglesia se divide, con razón o sin razón, por motivo o sin motivo, la victoria se la gana el enemigo. Es la realidad. Y en estos tiempos lo estamos viviendo. Oremos, busquemos de Dios, y el Señor nos va a dar el poder para poder vivir en estos tiempos tan difíciles de una manera victoriosa. Que el Señor nos bendiga, hermanos.